¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos en directo en estos momentos con la redacción de Antimafia 2000 Latinoamérica por el levantamiento que hay en estos momentos en la policía de la ciudad de Rosario. Se están dando acontecimientos bastante importantes, diría. Y bueno, para eso ya estamos junto a nuestro amigo George Almendra. ¿Cómo estás, Georges? Bien, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, audiencia. Efectivamente, como director de Antimafia 2000 Sudamérica, en una edición, digámoslo, de último momento o imprevista, como todos los hechos políticos y sociales y universales se dan en materia periodística. Efectivamente, Rosario y la Argentina, en definitiva, vive momentos muy tensos por muchas consecuencias que seguramente traerá este episodio. Hay una protesta policial generalizada en la provincia de Santa Fe, hoy por hoy provincia de Santa Fe, Rosario, pero hay cierto temor por parte del gobierno, de la administración Javier Milei, de que esta situación de protesta generalizada dentro de la provincia de Santa Fe se extienda a las restantes provincias del territorio argentino. Y no debemos olvidar que el episodio en general que se está viviendo en Rosario, y ahí voy a hacer la pregunta a ti, concretamente que tú estás en Rosario, corresponsal de Antimafia 2000. ¿Cuál es el panorama que en este momento, a esta hora, se está viviendo allí, luego de una madrugada del lunes 9, mejor dicho, martes 10, el lunes de noche y martes 10 de madrugada, donde hubo sirenazos, hubo sirenas, quema de cubiertas alrededor de la jefatura de policía de Rosario y una protesta visible sobre reclamos salariales, condiciones de trabajo y corrupción en alguna medida dentro de la institución policial, pero sobre todo una falta de sensibilidad de parte del Ministerio de Seguridad, que continúa en la línea de Patricia Bullrich, aunque está otra titular en su lugar, sobre una situación generada a nivel de los trabajadores, en este caso de la policía, funcionarios públicos en definitiva. ¿Cuál es el panorama que tú me puedes describir brevemente a esta hora? Mira, Georges, es una situación muy tensa, por supuesto. Se han dado de baja a más de 20 funcionarios policiales por esta protesta, acusando, como hacen siempre, de que bueno, todo esto fue orquestado por policías que están ya hace tiempos cesanteados, por supuesto. Pero esto no es más que, yo diría, algo que va a suceder después a nivel nacional. Ya empieza a darse en las provincias. Los ajustes que ha hecho la administración Puyaro acá de la provincia de Santa Fe no hacen más que ir mostrando lo que va a ir sucediendo, ¿no? Y que se va a ir incrementando a medida que la crisis económica siga adelante. Estamos viendo para mañana, vos sabés que tenemos una marcha en todo el país, aquí en Argentina, por una protesta por la reforma laboral y sobre todo Uh -huh. porque la gente está sufriendo, sobre todo la clase media y la clase baja, está sufriendo las políticas de nuestro presidente Milei a nivel nacional, ¿no? De este ajuste, un ajuste que realmente es muy fuerte. Se está viendo una recesión muy, muy grande por todos los productos importados que están entrando. Esto va a crear una crisis realmente que cada vez se va a ir incrementando muchísimo más, ¿no? Y yo creo que acá en la provincia de Santa Fe es un punto de partida de lo que puede llegar a suceder a nivel nacional. Entonces, Sí. como vos bien decía, esto es algo que realmente es urgente, que van a tener que empezar a poner la barba en remojo, hacer algo porque esto no da para mucho más. Bien, Daniel, has hecho una breve síntesis. Lo que yo trataré de hacer es un editorial sobre este panorama, un panorama que de alguna forma no nos asombra. Ya era una crónica de una muerte anunciada, Uh-huh. tomando en cuenta el giro que está teniendo la administración Milei desde el momento de asumirse
de asumir él la titularidad de la Casa Rosada. Sin embargo, lo que llama la atención, y es que Antimafia quiere poner énfasis, lo que llama la atención poderosamente, que Milei tampoco no tiene la mínima consideración de contemplar dentro de lo que significa una estabilidad laboral y una tranquilidad laboral a las fuerzas de seguridad, que yo llamaría fuerzas de inseguridad, que en definitiva son las que constituyen el brazo armado, y perdonen la expresión, pero tengo que ser gráfico, el brazo violento, el brazo armario, el brazo mercenario de una política nefasta en la Argentina que incluye la represión como sello principal, cuando todos los miércoles, por ejemplo, los jubilados y discapacitados son apaleados, son gaseados. Cuando anteriormente en movilizaciones que habían cerca del Congreso también había grandes represiones con periodistas, abogados, activistas, con golpes, con ojos que han sido dañados para algunas personas, activistas sobre todo, incluso algunos abogados. En concreto, entonces, esa represión, ¿quién la realiza? No la realiza el señor Milei desde la Casa Rosada, la realiza una fuerza de choque, una fuerza policial, Policía Federal, Gendarmería y las distintas reparticiones. Esas reparticiones ahora les llegó el turno, les llegó el momento de sufrir en carne propia los recortes salariales y las insanías que puede tener un gobierno en su administración. Si me permitís, por tanto, Jorge, el editorial, si me permitís, hoy se vivió una cosa muy loca acá en Jefatura de Policía, y era policías reprimiendo familiares de policía. Sí, correcto, exacto. Algo que es muy difícil de poder entender, ¿no? Policías reprimiendo a familiares de sus colegas. Estamos viviendo en Argentina algo realmente insólito. Sí, sí, correctamente es lo que tú haces, esa acotación que no se desajusta de la realidad, porque la administración Milei no está contemplando entonces a quienes son sus mercenarios. Y eso arranca, quiero informar a la audiencia, eso arranca concretamente el miércoles 4 de febrero, cuando en la Casa Rosada, en la reja de la Casa Rosada, Montiel, un cabo de la Policía Federal, se esposa en las rejas portando una pancarta con una familiar o amigo, porque hay una persona que lo acompaña, armado inclusive, y a partir de ese momento comienza la visibilización pública de esta protesta por temas salariales por parte de la fuerza pública, de las fuerzas de seguridad del gobierno de Milei, a pesar de que ya 20 días antes en las redes sociales estaban dándose ya convocatorias ante una situación grave, que incluso ya se habían iniciado diálogos o negociaciones con la superioridad para de alguna forma contrarrestar esta situación de economías bajas, y que fueron interrumpidos esas negociaciones. En concreto, entonces, Montiel, el 4 de febrero, miércoles, día de jubilados, día de manifestación en el Congreso, es retirado quizás antes del mediodía y fue derivado a asuntos internos, y seguramente su carrera policial habrá terminado el 4 de febrero. En paralelo, pocas horas después o casi en simultáneo, un grupo de personas y jubilados que manifestaban en el Congreso fueron aporreados, gaseados con gas pimienta, entre ellos el sacerdote Francisco Paco Olveira, en su segunda o tercera vez que es reprimido. Qué ironía, qué paradoja. Quienes estaban reprimiendo al padre Paco Olveira eran integrantes de la Policía Federal. Así nos muestra la fotografía que fue publicada por Página 2 y que también se publica en Antimafia 2000, en la edición que ya está en este momento a disposición de toda la audiencia, Antimafia 2000, el artículo relacionado a esta situación. Entonces, qué ironía, qué paradoja. La Policía Federal apaleando a jubilados, personas vulnerables, ancianos, discapacitados, un sacerdote de 70 años, como es el sacerdote Olveira,
mientras otro colega protagonizaba una protesta encadenándose en Casa Rosada. Este fue el punto de partida de una movilización que se ha generalizado, donde se reclaman aumentos salariales, se reclaman que se equiparen los costos. La policía de la ciudad está ganando el doble que la policía federal, y en definitiva lo que tenemos que llegar a la conclusión, Daniel y la audiencia, no es que nosotros nos estamos poniendo a favor de la policía o en contra de los reclamos de los trabajadores y dándole importancia a la policía en este caso. El policía es un funcionario público. El funcionario público hace parte de un Estado. El Estado hace parte de la democracia y la practica. Cuando el Estado tiene funcionarios públicos que están erosionados en su dignidad profesional por un salario bajo, o porque no se les da recursos, no se les da vestimenta, no se les da implementos de trabajo, estamos erosionando la democracia. Estamos practicando un terrorismo de Estado, de la misma forma que se practica un terrorismo de Estado cuando recurrentemente se apalea a jubilados, a personas, trabajadores, mujeres y hombres y niños en las inmediaciones del Congreso semana a semana desde hace ya varios meses. Eso es terrorismo de Estado. Y cuando también se da sueldos de hambre a los funcionarios públicos como son los policías, las fuerzas de seguridad, que ahora tengo que decir fuerzas de inseguridad, porque lo único que hacen es reprimir, más allá de cumplir con sus tareas, porque debe haber funcionarios honestos y correctos, que los hay, estamos ante un deterioro gravísimo de la institucionalidad en Argentina. Y el temor más grande entonces de Javier Milei en este momento, mientras estamos dialogando con la audiencia y contigo, Daniel, es que lo que acontece en la provincia de Santa Fe acontezca más adelante, horas después, en el resto de las provincias. Entonces ahí el problema no es del gobernador de la provincia de Santa Fe, no es de las autoridades locales, es de la autoridad central. La autoridad central tiene un nombre y apellido. Javier Milei tiene una ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nefasta desde la época de Santiago Maldonado hasta nuestros días. Significa que estamos ante un fascismo absoluto. Sería buena pregunta, Daniel, que quizás concertemos para más adelante, pedirle una opinión al diputado Carlos del Frade, un amigo nuestro y un trabajador del Parlamento que tiene vocación de servicio y que indudablemente desde hace mucho tiempo es uno de los baluartes de la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción en la provincia de Santa Fe. Sería importante más adelante tener un diálogo con él, seguramente en el transcurso de los próximos días, hacer una concertación, coordinar con él, porque la opinión de Carlos del Frade puede ser interesante y se va a sumar a nuestra editorial y a nuestra opinión. Tú lo vives allí, Daniel, porque eres rosarino y estás en Rosario. ¿Qué se ve en las calles? ¿Hay temor? ¿La gente está hablando de este tema? ¿Hay patrullaje policial? ¿Hay todavía vestigios de esta protesta de esta madrugada alrededor de la jefatura, alrededor de las seccionales policiales? Sí, por supuesto, todavía sigue la movilización cerca de jefatura y lo que se vio fue una disminución del patrullaje. La policía había dejado autos allí, como que los había abandonado los autos, esto sí, también otra cosa, exacto, también de locos, ¿no? Había abandonado los autos allí en jefatura, los habían dejado cerrados y estaban los autos solos, ¿no? Lo que se dio una disminución del patrullaje y el gobierno desesperado salió un poco a una represión, digamos, nada más que esa represión ha sido en los libros, ¿no? No en la, digamos, en la actividad. Lo que te puedo decir es que, como vos decías, ¿no, Georges? La inseguridad en Rosario no se terminó. Todas las semanas, esto es un tema que vamos a tener que tocar en algún momento, porque los medios de difusión acá de la provincia están silenciados. No es que estoy diciendo que corran sobres, ¿no? Pero que se sospecha, se sospecha. Hay un silencio sepulcral aquí en el periodismo de la provincia sobre lo que sigue sucediendo en Rosario. Hay muertes todas las semanas, nada más que prácticamente no se le da la difusión que se le daba antes cuando se hablaba del narcotráfico en Rosario, que todavía sigue,
y donde se hablaba de la inseguridad en las calles de Rosario. Este es un tema que, bueno, vamos a tener que seguirlo tocándolo, Jorge, porque es bastante grave. Sí, es muy grave todo, el contexto es grave y lo que acontece, o el árbol, que es lo que estamos mirando, siempre miramos el árbol y no miramos el bosque. Ahora estamos mirando el bosque y el árbol. El árbol era el policía, el cabo Montiel, encadenado a la Casa Rosada, o el policía que llegaba a fin de mes y los 700.000 o 800.000 pesos que ganaba no le alcanza para vivir. El bosque es todo un contexto argentino y un contexto sudamericano, donde lamentablemente la ideología fascista, la ideología del amedrentamiento y del avasallamiento y de la no protesta, porque parece ser que los medios de comunicación que son funcionales al establishment y al Estado y al poder, lo que tratan de inculcar es lo opuesto a lo que estamos haciendo nosotros. Cuando hay injusticias sociales, cuando hay desajustes sociales, cuando hay violaciones de derechos humanos, hay terrorismo de Estado, hay que denunciarlo, hay que decirlo, hay que protestar. Los jubilados no protestan con una Kalashnikov, ni protestan con armas de fuego o bombas en las eliminaciones del Congreso. Los jubilados y los trabajadores protestan con la euforia propia del movimiento popular que lleva a desencadenar y a desatar los infiernos, los demonios del Estado, el Estado que no logra sensibilizarse con toda la situación de hambre y miseria que está transitando en contraposición con los poderes económicos altos y con los sectores de la sociedad argentina rica que le permite tener 2, 3, 4, 5 autos o ir a los grandes restaurantes o ir a vacacionar al extranjero como si no estuviera ocurriendo nada. Cuando hay en calle Corrientes, en la calle Callao y en cualquier punto del territorio argentino, provincia o capital, gente en situación de calle y gente mendigando y comiendo de la basura. Exacto. Desocupación, recortes salariales y todo este tema hacen parte de este contexto de la protesta de hoy a nivel de la policía. Dos cosas en más concreto, antes de irnos, sí. Jorge. Una, algo que me llamó muchísimo la atención, y era el grito de Puyaro narcotraficante por parte de la policía. Exacto. Algo que quedó, que no pasó desapercibido. Y otra cosa más, inconveniente que vamos a tener más adelante seguramente, porque estamos cerca de comenzar las clases, va a ser los maestros. Algo que no se solucionó todavía aquí en la provincia de Santa Fe y que como cada año que van a comenzar las clases, seguramente vamos a tener noticias de algún paro o de que no comienzan las clases por protestas también de los maestros, ¿no? Sí. Así que seguramente vamos a estar también informando desde aquí lo que va a suceder. Exactamente, y cerramos este editorial, Daniel. Gracias por tu presencia, gracias a ustedes, a la audiencia. Tú has nombrado algo muy particular, la implicancia del narcotráfico en todo este panorama. Mientras la protesta policial está en curso y no sabremos qué pasará el próximo 15 de marzo, hay una convocatoria de acuartelamiento para el próximo 15 de marzo, donde hay mucha incertidumbre y seguramente algún efecto vamos a tener. Quizás ya mañana o pasado también otras provincias, otras fuerzas policiales estén sumándose a esta movilización. La cuestión que mientras está aconteciendo esto, hay otros que están festejando, aplaudiendo, porque significa que hay un deterioro social dentro de las fuerzas de seguridad y sobre todo las fuerzas de seguridad honestas, porque también están las deshonestas, están las corrompidas. Entonces, esas fuerzas de seguridad están de alguna forma congeladas, mientras el narcotráfico aplaude y arriba de quienes están matándose en los barrios por el territorio, por el poder, quienes dominen el narcotráfico que están en las altas esferas seguramente también estarán brindando o quizás hasta inclusive de alguna forma incentivando a través del Estado este tipo de desajustes sociales y salariales para generar estos temas. Está muy lamentable que desde el gobierno, desde la provincia, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se haya dicho que este tema estaba politizado. No, no está politizado. Lo que está politizado es la institución que precisamente
todas las vulnerabilidades del núcleo social y de la comunidad social la están politizando a su favor y a su río, a su remanso. Y este es el resultado. Hemos llegado a un extremo que no pensábamos. No con esto, y quiero terminar con esto, no con esto quiero decir que cuando hayan otras manifestaciones de jubilados, la policía dejará de reprimir. Ojalá me equivoque, pero creo que cuando mañana se arreglen los temas salariales con la policía, siempre aparecerán los mercenarios y los esbirros del poder y seguirán dando gas y palos a todos. Aunque espero yo equivocarme y quizás la fuerza policial algún día considere y comprenda que cuando hay un anciano, un hombre joven, un fotógrafo, un periodista, un activista, frente a esos palos y a esos garrotes, pueden ser los padres, hermanos, primos, familiares de esos policías. Nunca entenderé cómo se desatan esos demonios y se avasalla a golpe, generando inclusive muerte en esas represiones. Ahora el panorama es este. Gracias, Daniel, gracias, amigos de Antimafia. Les recomendamos el artículo y entrar a antimafia2000.com y allí encontrarán este y otros artículos vinculados al narcotráfico, la denuncia de la criminalidad organizada, de la ideología mafiosa en Sudamérica, y Antimafia, como siempre, filial de Antimafia 2000, de la criminalidad que está imperando en Italia, en Europa, cuyo director es Giorgio Giovanni, y nosotros trabajamos en forma conjunta con él, con la redacción italiana. Gracias, Daniel, por tu presencia, por estar junto a mí, junto a nosotros en esta redacción, y gracias a ustedes por acompañarnos en Antimafia 2000. Muchas gracias, Jorge.